Sí, lo extrañamos. Hare Krishna Maharaj, Krishna Puya, del Alto Bolivia. Hare Krishna. Hare Un Krishna placer Maharaj. conocerlo. You're welcome. Okay. Bessie Priya. Hare Krishna. This is like coming back home. Oh, no sabemos inglés. Maharaj Prabhu, translate. Okay. I said, this is like coming back home. Maharaj dice que se siente como si estuviera de vuelta en casa. Gracias. Ay, gracias, Maharaj. Okay, now I'm going to chant Jai Radha Madhava, but there's probably a bit of time lag between me and you. So the best thing is that you don't respond. If you're going to respond, have your microphones off, because otherwise it'll throw off the kirtan. Entonces voy a cantar Jai Radha Madhava y tal vez es mejor para que se escuche mejor el kirtan. Así que pueden apagar sus micrófonos ahora. But Doris Prabhu, I didn't mean to mute my microphone. I meant to mute their microphones. You're not muted, Maharaj. Huh? You are not muted. No, I'm not now because I just unmuted it because Oh, it said here that the host had muted my microphone. okay, sorry about that. Okay, you can Yeah. go ahead. But you can mute everybody else's. Okay, All right. here we go. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Bhava Girivaratari Gopijana Bhava Girivaratari Yasodanandana Pachajana
Vishnupat Paramahansa Parvajagacharya Stavasada Shri His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Ki Jai. ISKCON BBD founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Se Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Go Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavanam Ki Jai. Mayapur Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. ISKCON Latina America Ki Jai. Sankirtan Yagya Ki Jai. Samaveta Bhaktavinda Ki Jai. Gaur Premanande Hari Hari Bol. Todas las glorias a los devotos reunidos. Todas las glorias a los devotos reunidos. Todas las glorias a los devotos reunidos. Todas las glorias a Srila Prabhupada. Om Vishnu Padaya Krishna Padaya. I never get any practice speaking Spanish. Nunca tengo la oportunidad de practicar hablar español. Okay, now, Maharaj Prabhu, translate everything I say, okay? Of course, yes, Maharaj. I'll try my Okay. best. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Yo nací en la oscuridad más oscura, perdón, en la oscuridad de la ignorancia, y mi maestro espiritual me abrió los ojos con la antorcha del conocimiento. Yo le ofrezco mis respetuosas reverencias a él. Vanchakalpatrubhyascha kripa sindhubheva-cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord who can fulfill the desires of everyone, just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Les ofrezco mis respetuosas reverencias a todos los devotos Vaishnavas del Señor, quienes son como árboles de deseos que pueden satisfacer los deseos de todos y están siempre llenos de compasión por todas las almas caídas. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We're reading from Sri Chaitanya Charitamrita, chapter 22. Just a minute. I'm going to share my screen, Maharaj, with the text. Is this okay for you? I'm not sure. So everybody can read the verse? Or we can try that. Let's try that, see how it works. Okay, well, this is in Spanish. I remember we did this, somebody did this recently, and it caused some problem. I can't remember what. Anyhow, let's try it. Okay. Okay, reading from Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapter 22. Vamos a leer hoy del Chaitanya Charitamrita, el Madhya Lila, capítulo 22. This class is supposed to be about association, good association and bad association. Se supone que esta clase va a ser sobre la asociación, la buena asociación y la mala asociación. So that's what I'm going to read about. Así, sobre eso yo voy a leer. We'll start with text 83.
Vamos a comenzar con el texto número 83. Krishna Bhakti Janma Mula Hoy Sadhu Sangha Krishna Prema Janme Tenho Puna Mukhya Anga. See, I can't control that. I have to control this. It's a little complicated because I'm using two computers. One computer for the scripture and the other computer for broadcasting. Okay. How can I help, Maharaj? You translate that? Sure. Traducción del texto. La causa de donde nace el servicio devocional al Señor Krishna es la relación con devotos avanzados, incluso cuando nuestro amor latente por Krishna despierta. La relación con devotos es de lo más esencial. No, Prabhu. I meant, could you translate what I said? Oh. Maharaj dijo que está utilizando dos computadoras, una para ver el verso y otra computadora para aparecer en la conferencia. Okay, now. Traducción por Srila Prabhupada. The root cause of devotional service to Lord Krishna is association with advanced devotees. Even when one's dormant love for Krishna awakens, association with devotees is still most essential. You want me to translate that? Translate, please. Traducción, la causa de donde nace el servicio devocional al Señor Krishna es la relación con devotos avanzados. Incluso cuando nuestro amor latente por Krishna despierta, la relación con devotos es de lo más esencial. Headphones. I don't know, maybe, will that help? So, Yeah. Okay. Yeah. So then sometimes devotees are concerned about this, what it means, advanced devotees. So this verse is talking about advanced devotees. A menudo los devotos piensan y se preocupan qué es lo que significa devoto avanzado. En este verso se habla sobre devotos avanzados. But in one sense, every devotee is advanced. Pero en un sentido, todos los devotos son avanzados. That's why he's a devotee. He's advanced. Es por eso que es un devoto, porque está avanzado. Because sometimes devotees say, well, you know, I don't know, I need association with advanced devotees, but there aren't any here. Porque a veces se escucha decir a los devotos, oh, yo necesito asociarme con algunos devotos avanzados, pero acá en mi país no hay devotos avanzados. So poor me. Poor me. Pero para mí, Did you understand? I said, poor me. oh, pobre de mí, Yeah. dice el devoto. Yeah, exactly. Yeah, so, but the thing is that we're surrounded by advanced devotees. Pero la cosa es que estamos rodeados de devotos avanzados. If they're chanting 16 rounds a day and following strictly four regulative principles and serving Srila Prabhupada's movement, they're advanced. Si están cantando 16 rondas al día, siguiendo los 4 principios regulativos y sirviendo en la misión de Srila Prabhupada, entonces son avanzados. And if you associate with them, you'll improve in your devotional service. Y si usted se asocia con ellos, usted va a mejorar su servicio devocional. Okay, now we're going to text 84. Ok, entonces ahora vamos a pasar al texto número 84. Pavapavargo brahmato yata bhavech janasya tarhyachyuta satsamagama satsangamo yahi tataiva sadgatau
Parapareshe Swayijayate Rati. Traduction for Srila Prabhupada. Oh my Lord, O infallible Supreme Person, when a person wandering throughout the universes becomes eligible for liberation from material existence, he gets an opportunity to associate with devotees. When he associates with devotees, his attraction for you is awakened. You are the Supreme Personality of Godhead, the highest goal of the topmost devotees, and the Lord of the universe. Traducción. Oh mi Señor, oh infalible persona suprema, cuando una persona que vaga por los universos se capacita para liberarse de la existencia material, recibe la oportunidad de relacionarse con devotos. Cuando se relaciona con devotos, despierta en ella su atracción por ti. Tú eres la suprema personalidad de Dios, el objetivo supremo de los devotos más elevados, el Señor del universo. This is a quotation from the Bhagavatam. Esta es una cita del Srimad Bhagavatam. So it's a great opportunity to be able to associate with devotees. Así que es una gran oportunidad esto de asociarse con devotos. As this verse says, when he associates with devotees, his attraction for you is awakened. Como en este verso se dice, cuando uno se asocia con devotos, la atracción por Dios se despierta. Yeah, so therefore, in one sense, we can say that associating with devotees is even more important than chanting Hare Krishna. Entonces, en un sentido, podríamos decir que asociarnos con devotos es tal vez hasta más importante que cantar Hare Krishna. Now, that may sound like a shocking statement, Ahora, eso puede sonar como un argumento choqueante, but let's suppose that you're chanting Hare Krishna. pero se supone que ya estás cantando Hare Krishna, But you're not in the association of devotees. pero no estás en asociación con devotos. Your tendency will be eventually to stop chanting Hare Krishna. Entonces, si no te asocias con devotos, vas a tender a eventualmente parar de cantar Hare Krishna. Okay, so then text 85. Ok, Ata, entonces, texto 85. ata atyantakam sheman prichchamo bhavato naghaha sansaresmin shanardopi satsanga sevadir ninam. Traduction por Srila Prabhupada. O devotees, O you who are free from all sins, let me inquire from you about that which is supremely auspicious for all living entities. Association with a pure devotee for even half a moment in this material world is the greatest treasure for human society. Traducción. Oh devotos que estáis libres de todo pecado, dejad que os pregunte por aquello que es supremamente auspicioso para todas las entidades vivientes. Para la sociedad humana y en el mundo material, la relación con un devoto puro, aún por menos de un instante, es el mayor de los tesoros. This is also a quotation from the Bhagavatam. Esta también es una cita del Srimad Bhagavatam. Now, the question comes up about who's a pure devotee. Ahora, nos podemos preguntar, ¿y quién es un devoto puro? Well, this goes back to the other thing I was talking about who's an advanced devotee. Entonces, esto está relacionado con lo que dije antes acerca de quién es un devoto avanzado. Somebody asked Srila Prabhupada one time that somebody's got a microphone on. Some intellectual guy asked Prabhupada one time. Una vez, una persona intelectual le preguntó a Srila Prabhupada,
that he said, you know, it's very good that your students are following these strict principles. Él le dijo, mire, que es muy bueno que sus estudiantes estén siguiendo estrictamente los principios regulativos, But how do we know they're going to continue following these strict principles? pero ¿cómo podemos estar seguros que ellos van a continuar estrictamente siguiendo estos principios regulativos? And Srila Prabhupada said, we don't know, Srila Prabhupada dijo, no sabemos and we don't care. y no nos interesa. He said, they're acting purely now, so we accept them as pure now. Ellos están actuando puramente ahora y ahora es que los consideramos puros. Now, of course, there are different ways of, there are many different ways in which Srila Prabhupada defined pure devotee. Entonces hay muchas maneras en las que Srila Prabhupada definió qué es un devoto puro. If you study Srila Prabhupada's books, you can find so many different varieties of definitions. Si usted estudia los libros de Srila Prabhupada, va a encontrar una variedad de definiciones. But mostly Srila Prabhupada's visions seem to be very broad. Mayormente, la visión de Srila Prabhupada parece ser amplia. Like, for instance, once an interviewer asked Srila Prabhupada, how many pure devotees of Krishna are on the planet? Por ejemplo, un reportero le preguntó una vez a Srila Prabhupada, ¿cuántos devotos puros existen en el planeta? So Srila Prabhupada turned to his secretary and he said, how many devotees in our movement now? Entonces Srila Prabhupada le preguntó a su secretario, ¿cuántos devotos tenemos en nuestro movimiento ahora? So the secretary told him a number. El secretario le dio un número And Prabhupada turned back to the interviewer. y Prabhupada se volcó hacia el reportero And he said, that's the number of pure devotees on the planet. y le dijo, ese es el número de devotos puros que hay en el planeta. Our problem is that one of our problems is that we tend to be too casual about the association of devotees. Uno de nuestros problemas es que nosotros tenemos la tendencia de ser muy casuales sobre el concepto de asociación con devotos. We should always treat them with great respect. Siempre debemos tratarlos con gran respeto. And one way we should do that is call each other Prabhu. Una manera de hacer eso es llamarnos entre nosotros Prabhu. Like Mathuresh Prabhu, what's his name? Anyhow, Om Keshavaya Prabhu, Deva Deva Prabhu. Así como Mathuresh Prabhu, Om Keshavaya Prabhu o Devadeva Prabhu. Where's Deva Deva? ¿Dónde está Devadeva? That's okay. Anyhow, you got the idea. Bueno, está bien. ¿Han captado la idea? And Prabhupada said that a man should address any woman other than his wife as mother. Srila Prabhupada también dijo que un hombre debe referirse a todas las mujeres, excepto de su esposa, como madre. But often devotees are very casual in how they address each other. Pero muchas veces se ve que los devotos se llaman muy casualmente entre ellos mismos. Like devotees used to call me, hey, Maha. Como los devotos, algunos devotos solían llamarme, hey, Maha. But it's very familiar. It's very casual. Eso es demasiado familiar, demasiado casual. Even I've heard some devotees speak of, instead of saying Indradumna Swami, they say Indradumna. Incluso
escuchado a muchos devotos referirse a Indradyumna Swami como Indradyumna. Especially the older devotees do these things. Especialmente los devotos mayores hacen esto. Recently, I heard one of my god sisters speak of Srila Prabhupada's godbrother, Sridhar Maharaj, as Sridhar, just Sridhar. Recientemente escuché a uno de mis hermanos devotos referirse al hermano espiritual de Srila Prabhupada, Sridhar Maharaj, como Sridhar. So this kind of thing won't help us. Hacer esto no nos va a ayudar. We have to understand that the devotees around us, the devotees we are dealing with, these are very, very special souls. Debemos darnos cuenta de que los devotos con los que nos estamos relacionando son personas muy, muy especiales. And if you don't think they're special or you don't think they're pure, that's your problem, not their problem. Y si tú crees que ellos no son especiales, que ellos no son puros, ese es tu problema, no es el problema de ellos. There's a saying, beauty is in the eyes of the beholder. Hay un dicho que dice, la belleza se encuentra en los ojos del que mira. Okay, so we'll go on. Text 86. Entonces This vamos is al also. Go ahead. texto número 86. This is also a quote from the Bhagavatam. También es una cita del Srimad Bhagavatam, Famous verse. verso famoso. Satan prasangan mama virya sanvedo bhavanti ritkarna rasayana kata tajjoshanadashva bhavagavartmani shradharatir bhaktir anukramishyati. Traducción por Srila Prabhupada. The spiritually powerful message of Godhead can be properly discussed only in a society of devotees, and it is greatly pleasing to hear in that association. If one hears from devotees, the way of transcendental experience quickly opens, and gradually one attains firm faith that in due course develops into attraction and devotion. Traducción. Solo entre devotos puede hablarse adecuadamente del mensaje espiritualmente poderoso de Dios y es muy grato de oír en tal compañía. Si se escucha a los devotos, pronto aparece abierto el camino de la experiencia trascendental y poco a poco aparece una fe firme que a su debido tiempo se transforma en atracción y devoción. So this verse begins, Satan Prasangan. It means the association of Sat, or real people. Así este verso comienza con Satá Prasangam. Significa que Satá, asociarse con gente de verdad. Mama virya samvido. Virya is like the English word virile. I think there's a similar word in Spanish, Maturesh Prabhu. Viral, sí. Yeah? It means heroic, like Krishna's heroic act. He says, Mama virya samvido, my heroic activities. Ah, entonces Virya significa por sus actividades heroicas. Yeah. Then, Rikarna Rasayana Kata, from this kind of conversation, then one gets a very nice feeling, Rasayana. Entonces, por este tipo de conversación, uno desarrolla un buen sentimiento. In his heart, Preet, and his karna, his ear. En su corazón y en sus oídos. So, then, let's see, text 87. Bueno, vamos a ver el texto número 87. Now, this is a few verses, I think. Yeah, from the Bhagavatam, from the third canto of the Bhagavatam. Oh, wait a minute. No.
Oh, no. Yeah, text, which one are we on? Text 87. Yeah, okay. Eight- 87, right, Matharesh Prabhu? Yes, Maharaj. On the screen shows 83. I'm showing 87. I see 87. Asat Sangatyaga de Vaishnava Achar. Yeah. Okay. Asatsanga Tyage Vaishnava Char Sri Sangi Eka Sadhu Krishna Bhakta Ar. Traducción por Srila Prabhupada. For a Vaishnava, the standard behavior is to avoid the association of ordinary people not interested in Krishna Bhakti. Such common people are first, those who are too materially attached, especially to women, and second, people who are not at all devotees of Lord Krishna. Vaishnavas should avoid the company of these two kinds of people. Traducción. El Vaishnava debe siempre evitar relacionarse con la gente corriente. La gente común está muy apegada a lo material, especialmente a las mujeres. Los Vaishnavas deben evitar también la compañía de los que no son devotos del Señor Krishna. Maharaj, are you there? Okay. Hare Krishna. Yes, Maharaj. Now we got it. We got you. Okay. So this verse says that the first person to avoid is the one who's too much attached to women. En este verso se dice que las primeras personas que debemos evitar son aquellas que están demasiado apegadas a las mujeres. So now the female devotees may think, why, there's something wrong with us? We have coronavirus or what? Las devotas podrían preguntarse, ¿y por qué? ¿Acaso hay algo de malo con nosotras? ¿Acaso tenemos el coronavirus? And are we supposed to avoid the association of other ladies in ISKCON? ¿Acaso tenemos que evitar asociarnos con otras damas en ISKCON? No, because when you become a devotee, then Prabhupada said that you're not exactly a woman anymore, then you're a spirit soul. No, porque Srila Prabhupada dijo que cuando uno se vuelve devoto, uno ya no es el cuerpo, ya no es una mujer en este caso, sino que actúa como alma espiritual. So what this means is those who are too addicted to sense enjoyment, especially sex. Acá en este verso se dice que se refiere a aquellos que están demasiado apegados al sexo opuesto, específicamente a la vida sexual. So these two kinds of people, one, those who are too materially attached, especially to sex, and second, those who just aren't devotees of Krishna. Entonces acá en este verso se habla sobre esas personas que son materialistas y que están apegadas al sexo, o aquellas personas que simplemente no son devotas de Krishna. That's pretty much everybody. Esto es básicamente todo el mundo. But you have to associate with somebody. Pero entonces uno tiene que asociarse con alguien, ¿verdad? Because you can't enjoy alone. Porque uno no puede disfrutar solo. Maybe you can be temporarily peaceful and get, stress-free. Tal vez, temporarily when you're alone. Tal vez cuando uno está solo puede temporalmente experimentar cierta paz o puede desestresarse cuando está solo. But you can't enjoy alone. Pero uno no puede disfrutar solo. Elsewhere, it's in the Chaitanya Charitamrita stated that even Lord Krishna can't enjoy alone. Incluso en algún lugar del Chaitanya Charitamrita se describe
que ni siquiera Krishna puede disfrutar solo. But what he can do alone is create many, many innumerable living entities with whom to enjoy. Pero lo que él puede hacer es crear muchas innumerables cantidades de entidades vivientes con las cuales él puede disfrutar. We can't do that. Nosotros no podemos hacer eso. We have to associate with someone. Tenemos So, que buscar yeah. la asociación de alguien. so we only have these two choices. Así tenemos únicamente estas dos alternativas. Those who help us to progress in Krishna consciousness and those who deteriorate our Krishna consciousness. Aquel grupo de personas que nos ayuda a progresar en nuestra conciencia de Krishna o aquel grupo de personas que daña nuestra conciencia de Krishna. Srila Prabhupada quotes in the purport to Bhagavad Gita 1866. Srila Prabhupada cita en el Bhagavad Gita, en el capítulo 18, verso 66, And in many other places too. y en muchos otros lugares también, 6 principles of surrender. existen 6 principios de la rendición. The first 2 are anukulyasya sankalpa, pratikulyasya varjanam. To avoid the association of how do you say, to avoid, to reject everything that's not favorable to devotional service and to accept everything that is favorable to devotional service. Los primeros 2 principios son aceptar todo aquello que es favorable para la conciencia de Krishna y rechazar todo lo que es desfavorable para la conciencia de Krishna. There are only those 2 alternatives, Hay solo 2 alternativas, no other alternatives. no hay más alternativas. Either something's good for your, something or someone is good for your Krishna consciousness or bad for your Krishna consciousness. Ya sea que es algo o alguien que es bueno para tu conciencia de Krishna o algo o alguien que no es bueno para tu conciencia de Krishna. And this point about avoiding the association of non-devotees is so important that Srila Rupa Goswami mentions it both in his list of items which are favorable to devotional service and items which ruin devotional service. Y es así que Srila Rupa Goswami ha hecho una lista de aquellos ítems o elementos que son buenos para tu conciencia de Krishna y aquellos que no son buenos para tu conciencia de Krishna. In the Nectar of Instruction, text 2. En el néctar de la instrucción, en el texto número 2, Just a minute. Text 2. Yeah. Atyahara payasas cha prajalpo niyamagraha janasangas chalolyan cha shadbir bhaktir vanashyati. These are the 6 items that spoil devotional service. dijo que estos son los ítems, 6 ítems que arruinan el servicio devocional. The 5th one is associating with worldly-minded persons who are not interested in Krishna consciousness. El quinto principio dice asociarse con personas mundanas que no están interesados en el proceso de conciencia de Krishna. That spoils devotional service. It's one of the 6 items that is mentioned here that spoils devotional service. Eso arruinará nuestro servicio devocional. Es uno de los 6 ítems descritos acá. Then in the next verse, he says, Y después, en el siguiente verso, él dice, Utsaha nischaya daryat tat tat karma pravartanat sangha chagat shatovrate shadbir bhakti prasidyati. So again, this 5th item, these are the items that are favorable to progress in devotional service. en este verso se describen los elementos que son favorables para la ejecución del servicio devocional. So the 5th item is abandoning the association of non-devotees. Y el quinto ítem acá dice abandonar la asociación de los no devotos.
So this point about avoiding non-devotees is mentioned in one way or another in both lists. Así, este ítem de abandonar la asociación de los no devotos está mencionado en ambas listas. It's the only point that's mentioned in both lists. Es el único punto que se menciona en ambas listas. It's so important. Es tan importante. Okay. Now we'll go on with our reading from chapter 22. Okay, now this is several verses together. Entonces, ahora vamos a continuar con la lectura del capítulo 22 del Chaitanya Charitamrita. A continuación tenemos varios versos juntos. Yeah, text 88 to 90. Son los textos del 88 al 90. Satyan Shochan Dayamaunan Budhirhi Shvir Yashak Shama Shamo Damo Bhagascheti Yat Sangadyati Sankshayam Tesh Vishanteshu Mudheshu Kandita Masvasarashu Sangana Koryach Chocheshu Yoshikri Damigeshu Cha Natatasya Bhaven Sangataha Yoshitanga Yata Punso Yatatat Sangi Sangataha. Now listen very, very carefully. Ahora escuchen con mucho cuidado. Traducción por Srila Prabhupada. By association with worldly people, one becomes devoid of truthfulness, cleanliness, mercy, gravity, spiritual intelligence, shyness, austerity, fame, forgiveness, control of the mind, control of the senses, fortune, and all opportunities. One should not at any time associate with a coarse fool who is bereft of the knowledge of self-realization and who is no more than a toy animal in the hands of a woman. The illusion and bondage that accrue to a man from attachment to any other object are not as complete as that resulting from association with a woman or with men too much attached to women. Bueno, escuchen con mucha atención. Traducción. Aquel que se relaciona con personas mundanas pierde toda su veracidad, limpieza, misericordia, seriedad, inteligencia espiritual, decencia, austeridad, fama, clemencia, control de la mente, control de los sentidos, fortuna y todas las demás cualidades favorables. Jamás hay que relacionarse con necios groseros que carecen de conocimiento sobre la autorrealización y no son más que animalitos de juguete en manos de alguna mujer. No hay nada que provoque en el hombre una ilusión y un cautiverio tan intensos como la compañía de una mujer o de hombres demasiado apegados a las mujeres. Purport for Srila Prabhupada. These verses quoted from Srimad Bhagavatam 3:31, 33 to 35 were spoken by Kapila Dev, an incarnation of the Supreme Personality of Godhead, to his mother. Significado por Srila Prabhupada, estos versos, citas del Srimad Bhagavatam 3:31, 33, 35, fueron hablados por Kapila Deva, una encarnación de la Suprema Personalidad de Dios, a su madre. Herein, Kapila Dev discusses pious and impious activities and the symptoms of those who are devoid of devotional service to Krishna. En este pasaje, Kapila Dev habla de las actividades pías e impías y de las características de quienes carecen del servicio devocional a Krishna. Generally, people do not know about the miserable conditions within the womb of a mother in any species of life. La gente, por lo general, no sabe lo miserable que es la vida en el vientre de una madre en cualquier especie de vida. Due to bad association, one gradually falls into lower species. Las malas compañías nos llevan poco a poco a degradarnos a especies. Wait.
No. Where are you? In the same place you are, Maharaj. No. I said, you said something about Madre, but this sentence just says, due to bad association, one gradually falls into lower species. That's what I read. Ya, las malas compañías nos llevan poco a... Okay, perdóname. Ok. Go ahead. Las malas compañías nos llevan poco a poco a degradarnos a especies inferiores. Yeah, exactamente. Association with women is greatly stressed in this regard. En relación con esto se hace especial hincapié en la relación con mujeres. Yeah, so again, ladies, please don't become mental about this. Entonces, quiero enfatizar que, por favor, las madres no caigan en la plataforma mental con estas afirmaciones. Because Prabhupada said that for a man, woman is woman. But for a woman, man is woman. Porque Srila Prabhupada dijo que para los hombres, las mujeres son mujeres. Y para las mujeres, los hombres son mujeres. So Prabhupada's using the word woman there in two different ways. Así Srila Prabhupada está usando la palabra mujer en dos diferentes maneras. For a man, in other words, a woman means the principle of enjoyment. En otras palabras, la palabra mujer se refiere acá al principio del disfrute. So for a man, woman is woman. I mean, for a man, how do you say, a soul in a female body is the, how do you say, embodies the principle of enjoyment. Sí, para un hombre, un alma en cuerpo de mujer corporifica el principio del disfrute. But for a woman, it's just the opposite. The man embodies the principle of enjoyment. Pero para una mujer es al revés. El hombre corporifica el principio del disfrute. When one becomes attached to women or to those who are attached to women, one falls down into the lower species. Así, cuando uno se apega a una mujer o a aquellos que están apegados a una mujer, uno cae a las especies inferiores de vida. Purusha prakritisto hi punkte prakriti jan gunan, karanan gunasango sha sarasad yoni janmasu. Quote, the living entity in material nature thus follows the ways of life, enjoying the three modes of nature. This is due to his association with that material nature. Thus he meets with good and evil among various species, unquote. From Bhagavad Gita 13:22. Significado de este verso es: la entidad viviente que se encuentra en la naturaleza material sigue así los caminos de la vida, disfrutando de las tres modalidades de la naturaleza. Ello se debe a su contacto con esa naturaleza material. De ese modo, se encuentra con el bien y el mal entre las diversas especies. According to Vedic civilization, one's association with women should be very much restricted. Según la civilización védica, la relación íntima con mujeres debe ser muy limitada. In spiritual life, there are 4 ashrams: brahmacharya, grihastha, vanaprastha, and sannyas. En la vida espiritual hay 4 ashrams: brahmacharya, grihastha, vanaprastha y sannyas. In our movement, unfortunately now in our movement, there are many men who are not brahmacharis and they're not grihasthas. Desafortunadamente, en nuestro movimiento hoy en día hay muchos hombres que no son ni brahmacharis ni son grihastas. So it means they don't have an ashram. Eso significa que no tienen un ashram definido. They're bachelors. You know, is there a Spanish word for bachelor? Son solteros. Yeah, solteros. Yeah, they don't want to take the responsibility of being a brahmachari, and they don't want to take the responsibility of being a grihastha. Ellos no quieren tomar la responsabilidad de ser brahmacharis y tampoco quieren tomar la responsabilidad de ser grihastas. That's cheating. Eso es engañar.
The brahmachari, vanaprastha, and sannyasi are completely forbidden to associate with women. El brahmachari, el vanaprastha y el sannyasi tienen prohibida por completo la relación íntima con mujeres. Only grihastas are allowed to associate with women under certain very much restricted conditions. That is, when associates with women to propagate nice children. Solo a los grihastas se les permite la relación con mujeres siempre de forma muy restringida, es decir, se les permite tener relaciones íntimas con mujeres para procrear buenos hijos. Other reasons for association are condemned. Tener relaciones con mujeres con otras intenciones se condena. So this is a very important point. Así, este es un punto muy importante, Because there's a popular philosophy going around ISKCON now porque hay una filosofía que se está haciendo popular en ISKCON hoy en día, that as long as you have sex with your spouse, even if it's not for having children, it's not illicit sex. Algunos dicen que tener relaciones con tu esposa, No, not the spouse. I mean, it could be for it could be wife or husband, either one. claro, esposo o esposa, sin la meta de procrear hijos, eso es normal. Yeah, it's not illicit. Piensan que eso no es ilícito. But according to this statement and many other statements Prabhupada made, that's not true. Pero de acuerdo a este argumento y otros que Srila Prabhupada ha presentado, eso no es cierto. Even in marriage, if it's not for the purpose of having children, it's illicit sex. Incluso dentro del matrimonio, si no es con el propósito de procrear niños, se considera sexo ilícito. And such people can't be called grihastas, Y tales personas no pueden ser llamadas grihastas, because ashram, a grihasta means grihasta ashram. porque ashram, grihasta ashram, significa grihasta ashram. And ashram means a place for spiritual development. Ashram significa un lugar para el desarrollo espiritual. And you can't develop spiritually if you're having illicit sex. Y no puedes desarrollarte espiritualmente si estás practicando sexo ilícito. There's a purport in the seventh canto of the Bhagavatam, Hay un significado en el canto 7 del Bhagavatam, in which Srila Prabhupada says, anyone who can't understand the necessity of keeping men and women separate is to be considered an animal. dice, cualquiera que no entiende que se debe mantener a los hombres y a las mujeres separados, se considera que es como un animal. Anyhow, the overall point is that association is very, very important in Krishna consciousness. El punto de fondo acá es que la asociación es algo muy, muy importante en la conciencia de Krishna. We have to be very, very discriminating. Tenemos que ser bastante discriminativos About with whom we associate and how we associate, acerca de con quién nos asociamos y de qué manera nos asociamos, etc. etc. So now I have to go to a Krishna book reading in a few minutes. Bueno, en unos minutos más yo tengo que irme a un programa de la lectura del Krishna Book. But I think we can have maybe a couple of questions. Pero creo que tenemos tiempo para un par de preguntas. Entonces, no sé si los devotos, alguien quisiera hacer una pregunta. No answers, just questions. Solo preguntas. Aquí hay un devoto, Abhinanda, que tiene una pregunta. Abhinanda has a question. Abhinanda, Sí. pregunta. Sí, muchas gracias, Prabhu, por la oportunidad de hacer una pregunta y por ver a Maharaj otra vez. Lo conocí en Lima
Yo tengo la pregunta de que Srila Prabhupada, Maharaj mencionó de que decía que a los devotos les puede decir Prabhu y a las mujeres a las devotas les puede decir madres. En la India, ¿no? Las madres tienen una importancia fuerte. Pero en el occidente, cuando tú te diriges a las mujeres, o perdón, a las devotas, a veces como madres, a veces lo ven como una debilidad, como algo que está asociado a su sexualidad, ¿no? Así que ahora hay otros devotas que piden que se les diga a las devotas también Prabhu. ¿Qué piensa acerca de todos estos temas, por favor? I can almost, I think I know what the question is. Very controversial. Anyhow, you can, yeah, translate, but I think I know what it is. Go ahead, translate. Prabhu is asking about calling the Matajis Prabhus. In India, it's very respectful to call a woman mother, but in the Western countries, they sometimes take it in a different way and they don't like it too much. So that's why in ISKCON, many devotees are proposing to call both Prabhus and Matajis Prabhus. Can you say something about this? What's that? Can you say something about how? Yeah, it's not why. It's not because of Western culture. It's because Srila Prabhupada said in the early days of ISKCON that all the devotees should call each other Prabhu. And Prabhupada himself sometimes called the ladies Prabhu. Bueno, esto no se refiere a algún aspecto del mundo occidental, sino que al principio del movimiento, Srila Prabhupada llamaba tanto a sus discípulos como a sus discípulas Prabhu. And some senior devotees, some disciples of Prabhupada, especially ladies, are very much adamant that we should call the ladies Prabhu. Y algunas discípulas mayores de Srila Prabhupada son bastante afectas a que se llamen a las mujeres también Prabhu. But after that instruction that Prabhupada gave in, I think it was the late 60s or early 70s. Pero después de esa instrucción, Srila Prabhupada dijo, creo que en los años 70s, he said that the men should address the ladies as mother. Él dio la instrucción de que uno debe referirse a las mujeres como madres. And we can't always worry about what people think or don't think or how they take it or don't take it. Uno no se debe preocupar mucho sobre qué es lo que la gente va a pensar o cómo lo va a tomar. My conviction is we should just follow Srila Prabhupada. Mi convicción es que solo debemos seguir a Srila Prabhupada. Okay. Maharaj, ¿tengo otra pregunta? Yeah. Espero que es una pregunta más filosófica. Maharaj, voy a decir en español, and if it's necessary in English. Yeah, because you understand pretty good Spanish. Poco. Hemos visto en muchos de los libros de Srila Prabhupada y en las veces que él ha hablado en caminatas y entrevistas, que a veces Srila Prabhupada dice una cosa sobre un tema y después dice otra cosa sobre el mismo tema. Como por ejemplo, él dijo hay que decir a las madres Prabhus y después cambió y dijo hay que decir madres. Lo mismo habló sobre sexo ilícito. Sexo ilícito a veces él lo presenta como sexo fuera del matrimonio y a veces como sexo solo para procrear niños. Entonces, aparentemente hay contradicciones, pero Prabhupada lo dijo. Entonces, es correcto seguir las instrucciones de Srila Prabhupada de acuerdo al tiempo y al lugar y a la circunstancia, ¿verdad? Yes. However, we also have to see that, how do you say, that Prabhupada adjusted his preaching as time went on.
Srila Prabhupada ajustó su prédica de acuerdo al paso del tiempo. And it seems to me logical to take the later instructions if they seem to contradict the earlier ones. A mí me parece justo tomar las instrucciones más recientes que aparentemente son más importantes que las instrucciones más tempranas. For example, in the summer of 66, when ISKCON was just starting, Por ejemplo, en el verano de 1966, cuando ISKCON estaba recién comenzando, Srila Prabhupada would cook the prasadam for the devotees. Srila Prabhupada cocinaba el prasadam para los devotos. Then he would line the devotees up in rows, and he would go down the rows distributing the prasadam himself. Y después los hacía sentar en filas a los devotos y él en persona les servía el prasadam. And he would keep telling the devotees to eat more, eat more, eat more. Y les decía a los devotos, coman más, coman más, coman más. And he told them they should eat so much that they walk like ducks. Y ellos comían tanto que después al final salían caminando como patos. He also said that they should eat until they're full up to the neck. Y también les decía que tienen que comer hasta que se llenen hasta sus cuellos. But then, a few months later, he told the devotees they shouldn't eat so much. Pero unos meses después, él les dijo a los devotos que no deben comer tanto. So Umapati Prabhu objected. Entonces Umapati Prabhu objetó. He said, Swamiji, before you told us to eat as much as we possibly can. Now you're telling us to diminish. Y le dijo, Swamiji, usted primero nos dijo que comásemos un montón hasta que no podamos más, pero ahora nos está diciendo que disminuyamos lo que comemos. So how do we know which instruction to follow? Ahora no sabemos cuál de sus instrucciones vamos a seguir. So Prabhupada smiled. Entonces Srila Prabhupada sonrió. He said, I noticed that you didn't complain about the first instruction. Me di cuenta que ustedes no se quejaron cuando di mi primera instrucción. Anyhow, the point is that it seems to me logical that in most cases, the later instruction supersedes the previous instruction. Entonces, para mí parece lógico que la instrucción posterior elimina la instrucción anterior. Another thing is that we have to see yes, it's true. Prabhupada would say one thing in one place and one thing in another place. Sí, es cierto. Srila Prabhupada podía haber dicho una cosa en un lugar y otra cosa en otro lugar. But we have to see what did he mostly say. Lo que tenemos que tratar de ver es qué es lo que él mayormente dijo. Like in this purport, Srila Prabhupada's instruction is very, very clear. Así como en este significado, la instrucción de Srila Prabhupada es muy, muy clara. And there are other places in his books where it's also, how do you say, crystal clear. Como en otros lugares también, sus instrucciones y significados son tan claras como el cristal. That even in marriage, sex is only for having children. Inclusive en el matrimonio, el sexo está solo permitido para tener hijos. But my observation is that in some places where somebody may have, like in a I don't know, yeah, in an interview or something where somebody may have seemed nervous about that, then Prabhupada's idea then was, well, at least just marry one woman and just stick with that. Pero en algunos lugares, Prabhupada vio que esta instrucción causaba mucho nerviosismo entre sus seguidores y entonces dijo, bueno, por lo menos cásate con una mujer y quédate con ella. Solo Because that would be an improvement. Porque ese sería mejor que andar con muchas mujeres, sería una mejoría. It's also my observation that Prabhupada
sometimes seemed like, how do you say, when he was talking about the four regular principles, it seemed like he didn't want to get into that detail, like he didn't want to take the time or something to get into that detail at that particular moment. Y en algunos momentos también observé que Srila Prabhupada no entraba directamente desde el principio a hablar sobre los 4 principios regulativos. But there are numerous places where Prabhupada makes it very, very clear really what illicit sex is. Pero también hay en muchos lugares donde Srila Prabhupada lo deja muy, muy claro acerca del significado del sexo ilícito. And another thing is, it's just common sense. Y en otros lugares dice, es simplemente sentido común. I heard that Prabhupada said there are 2 main kinds of enjoyment in the material world. Too many kinds of enjoyment? No, 2 main. Too many. Principle. Srila Prabhupada dijo que también hay 2 principios muy importantes de disfrute del mundo material. Yeah. Just a second, I'm looking for something. Yeah. He's, and the way I heard it, I mean, I can't say for sure that this is true, but this is the way I heard it. Esta es la manera en la que yo escuché. No quiero decir que esta es la verdad, pero así es como yo lo escuché. There are 2 kinds of enjoyment in the material world. One is sex, and the other is passing stool. Las 2 principales formas de disfrutar en el mundo material son, una es la vida sexual y la otra es pasar excremento. Why do you have sex? You have sex because it's for enjoyment. Duh. Uno busca tener sexo, ¿para qué? Para disfrutar. So you're saying, I want to stay in the material world. Uno está diciendo, yo quiero quedarme en el mundo material al buscar eso. But when you do that activity for the purpose of having a child and raising the child in God consciousness, the activity becomes purified. Pero cuando usted realiza esa actividad con la meta de crear un niño consciente de Krishna, entonces esa actividad es muy purificante. And there's that famous verse in the 7th chapter of Bhagavad Gita, Dharma vaduto bhuteshu kamosmi. Y ahí este Krishna, famoso verso en el Bhagavad Gita. Krishna says, I am that sex life which is not contrary to religious principles. Krishna mismo dice, yo soy la vida sexual que no es contraria a los principios religiosos. And if you want a real punch on this topic, Y si ustedes quieren realmente escuchar un argumento como un golpe sobre este tópico, you should write down this verse number. deberían anotarse este verso. Bhagavatam, Canto 7, Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 12, verso 11. And that should, I would hope, remove all doubts. y espero que este verso les elimine todas las dudas. Okay, now I'm almost late for another meeting. Ok, ahora yo estoy ya casi tarde para mi próxima reunión. Muchas gracias a todos por su atención. Srila Prabhupada ki jai. Ya, y gracias, Maharaj. Thank you very much, Maharaj. Very much, desde Perú. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Maharaj. Muchas gracias. Muchas gracias. Referencias, Maharaj. Thank you so much, Maharaj. Krishna. Jai, gracias por todo, Maharaj, hermosa su clase. Ok, devotos del Señor, gracias por asistir a esta clase. Como ustedes han visto, hemos tratado de invitar a muchos devotos mayores, gurus, sannyasis, que tienen diferentes maneras de practicar y de enseñar la conciencia de Krishna.
obviamente todos basados en los libros de Srila Prabhupada, algunos más liberales, algunos otros más estrictos, como Mahadyuti Maharaj, que lo conocemos. Así que esto nos amplía bastante la visión de la conciencia de Krishna, la visión de que somos devotos que pertenecemos a una sociedad diversa, pero que estamos unidos todos bajo los pies del loto de Srila Prabhupada, ¿no? Todas esas enseñanzas, en diferentes tiempos, lugares y circunstancias, Srila Prabhupada las ha dado. Y es muy, muy hermoso poder, a través de estos medios, contar con la posibilidad de conocer todos estos diferentes devotos, diferentes visiones y realizaciones. Entonces, muchas gracias. Mañana tenemos una clase, va a ser dictada por un devoto bastante erudito, llamado Karunya Nitai Das, de Ecuador. Muchos lo deben conocer. Es un maestro, profesor de Bhakti Shastri y muchos otros cursos. Así que va a estar dando la clase mañana. Prabhu, ya tengo el afiche. Ah, bueno, compártalo, Ay, qué bien. madre. ¿Me permite compartirlo, por favor? Claro, por favor, Apsara Prabhu o Apsara Madre. ¿Qué prefiere? Ok, adelante, Madre Apsara. Ok, la invitación a la misma hora y por el mismo canal mañana. Entonces, muchas gracias, queridos devotos, amigos. Nos vamos a ver mañana. Gracias, Prabhu Mature. Gracias a todos los devotos de Hare Bolivia. Krishna, gracias devotitos. Tan linda asociación. Por el mismo Bhakti canal, Prabhu Matures.